Hola gente de YouTube, les vengo a presentar un nuevo video que será como una historia de un creepypasta, que estará relacionado con Jeff the Killer. Ahora sin mucho relleruto, comencemos. El sonido de la lluvia se escuchaba y un trueno se escuchó, pero las personas aún con ese clima estaban en la calle mientras algunas personas compraban periódicos, no habiendo nada importante en esos días. Y por una parte de la ciudad salía un chico con una capucha que le tapaba la cara mientras caminaba rumbo al colegio, balbuceando algunas palabras. ¡Qué absurdo es la vida! Al terminar de decir eso, llevó su mano a su espalda, siento dolor. Recordándose lo que pasó unos minutos antes, se veía al chico que ya se estaba alistando. Mark, rápido que se te hace tarde. Ya voy papá, respondió el chico que se llamaba Mark. Al salir de su cuarto se dio cuenta que se olvidó el alcohol para su padre. Con un escalofrío en su espalda prefirió irse lo más rápido a la escuela, pero era tarde. Su padre apareció detrás de él, pegándole con el cinturón en la espalda. Al mismo tiempo perdió el equilibrio y se cayó. Intentó levantarse pero recibió un golpe. ¿Por qué no me lo compraste un alcohol para mí? Mark, tienes que pensar en mi salud, sin el alcohol no soy nada, dijo el padre de Mark pateándolo. Mejor vete antes de que te pegue más fuerte. Al escuchar eso, Mark se fue de su casa mientras pasaba una palabra por su mente. Ojalá que mamá nunca me haya dejado solo, saliendo de su casa y dirigiéndose a la escuela. Actualidad. Llegando al colegio, Mark vio como había un gran alboroto, mientras veía a una chica que estaba algo alejado de la bulla que había. Jane, se dijo Mark mentalmente, al verla yéndose a sentar a su pupitre, sacando sus cuadernos para cuando llegue el profesor. A los pocos minutos de esperar, el profesor apareció y a los pocos segundos toda la bulla cesó, al saber que el profe estaba ahí. Buenos días, jóvenes y señoritas. Buenas tardes, profesor. Pueden sentarse. Gracias, hoy habrán unos nuevos alumnos. Al decir eso, dos alumnos entraron a la aula, presentándose. Hola, mi nombre es Jeff Walls. Mucho gusto, mi nombre es Liu Walls. Al terminar de presentarse fueron a sentarse en su lugar, mientras los demás se dieron cuenta que eran hermanos por sus apellidos. A la distancia, Mark escuchó que Randy y sus amigos, que eran como los bullies del salón, pensaban molestar a Jeff y su hermano. Solo es su primer día de clase y ya serán bulliados, eso sí que es tener mala suerte, pensó Mark, pero recibió un papel en forma de bola que fue arrojado hacia su cabeza. Volteándose un poco, vio que fue Randy. Qué molesto, balbuceó, mientras ponía atención al profe y esperaba pacientemente a la salida, para ya no estar ahí. Al llegar se fue, pero vio como Randy y sus amigos ya estaban yendo hacia Jeff y su hermano Liu, pero no le tomó importancia yéndose. Al llegar a su casa vio que su padre estaba durmiendo y al ver detenidamente vio que habían botellas de whisky. Al ver eso, solo se fue a la cocina a calentarse la comida que sobró para así irse a su cuarto a hacer las tareas que mandaron los profes. Al pasar unas 2 horas sintió que su padre estaba subiendo, sabiendo lo que pasaría, solo inconscientemente. Una lágrima salió de él. Porque una vida así me tocó. Al voltear estaba su padre con una botella que se la rompió en la cabeza para después golpearle, siendo esto por el whisky que tomó. Mientras se escuchaba el sonido de los golpes y gritos de agonía. Al acabar se fue a lavar su cara, pero vio como si su reflejo se moviese hacia una dirección contraria a él. Al ver bien vio que solo habrá sido su imaginación. Al voltear se escuchó una voz detrás de él. Mata. Al voltear vio que no había nada, algo que lo dejó tranquilo de alguna manera. Se fue a dormir mientras sentía el dolor. El sonido de los pájaros se escuchó, y el sol salió dándole en la cara a Mark. Ya que no tenía una cortina, solo se cubriría con las sábanas. Pero se dio cuenta que tenía que ir al colegio. Se vistió poniéndose el uniforme del colegio y saliendo de su casa, pero vería como esta vez no veía a su padre. Supusiendo que tal vez fue a tomar en medio de la noche, pero no quiso perder tiempo y se fue al colegio. Al caminar sintió como lo seguían. Al voltear vio como Randy lo estaba siguiendo. Escúchame, rarito, ¿por qué tan serio? Al decir eso, los amigos de Randy salieron y lo agarraron pegándolo. Alguien como tú no debería existir, más con un padre borracho que no debería existir. Al escuchar eso, Mark quiso pararse, pero fue recibido por una patada y un golpe en el rostro. Sintió que ya se iban, levantando la cabeza viendo cómo se reían de él. Malnacidos, dijo Mark parándose y yéndose por un camino distinto para no encontrarse con Randy o cualquiera de sus amigos que siempre lo molestaban y en raras ocasiones lo pegaban. Al ir caminando vio a Jeff y su hermano, recordándose que vio como ayer los amigos de Randy se acercaban hacia Jeff y su hermano, pero sonó el timbre.
Así apresurándose, pero Ans fue a lavarse y en el espejo vio como su reflejo le estaba hablando. Al ver bien vio que no era un sueño o alucinación. Mata Mark, rompe tus límites y mata. Al ver esto Mark se iría a sus clases algo nervioso. Esperó a que sea la salida. Mientras esperaba pudo hablar y socializar con Liu, sabiendo algo más de su familia y que eran nuevos, mientras hablaban de sus problemas mientras pasaba el tiempo. Hasta que la salida llegó, Mark fue a un psicólogo que estaba en la esquina. Al llegar le hablaría de sus problemas y de lo que estaba pasando y que tal vez sea un trastorno mental por los traumas de niño que tuvo. Al acabar fue a su casa, pero se enteró de la fiesta de Randy, donde sorprendentemente estaba invitado. Al ir a la fiesta vio a muchas personas, pero sentiría un zumbido en su cabeza y sintiendo que algo iba a pasar. Entrando a la casa tomó el vino que había y fue a buscar a Liu, donde vio que estaba preocupado porque Jeff, su hermano, estaba peleando contra Randy y sus amigos. Al ir a ver vieron fuego que estaba por ahí y vieron a Jeff prendido fuego, llamando a las ambulancias que pudieron llegar a tiempo salvándolo, mientras Liu estaba preocupado por su hermano junto con Hane, que siempre le iban a dar flores en el hospital, y un día pudo reaccionar y los médicos le mostraron su cara, una cara pálida. Los días pasaron y que Hane se dio cuenta que Jeff había cambiado. Uno de esos días por la noche Mark fue a comprar la cerveza de su padre, yendo y comprándolo y siendo el único día normal donde no sufrió tanto, solo que al paso de los días sentía que su cuerpo se movía al no saber qué hacer. Tomaba pastillas para dormir y algunas veces se ataba a la cama, deseando que mañana sea un día igual que ese. Al despertarse se dio cuenta que había sucedido algo cerca de la casa de Liu, tanto que cuando fue a echar un vistazo vio a policías y reporteros que estaban viendo algo. Al fijarse vio que eran los padres de Jeff y al acercarse pudo escuchar que alguien pudo sobrevivir y era Liu, que lo estaban llevando en una camilla. Al acercarse, al ver cómo estaba, se percató que tenía unas apuñaladas que parecían de un cuchillo por tal motivo y que las autoridades no quisieron contar lo que pasó. Las clases se suspendieron por 2 semanas, semanas que Liu se estaba recuperando en el hospital. Pero que no despertó. Al saber eso Mark había descuidado sus medicamentos, donde sus trastornos eran más frecuentes, voces en su cabeza, su reflejo que habla, o esta incluso que muchas veces aparecía en otros lugares, o que siempre le decían que hacía muchas cosas pero que no recordaba, sumado a los golpes de su padre. Estaba en una gran depresión que cuando retornaron las clases se irían a un picnic por una noche, siendo un día lunes a las 6 am. Donde todo fue risas para todos. Menos para Randy, que en muchas veces era el más molestoso. Esa vez estaba distinto, que susurraba una sola cosa: yo creo a ese monstruo y vendrá a por mí. Lo puedo sentir, lo puedo ver. Sé que vendrá. Muchos lo tomaron como que estaba algo rarito, que solo lo ignoraron, donde se entraron a unas cabañas que habían hecho. Ya siendo las 1 am. Donde se durmieron, pero escucharon un grito. Al escucharlo, a muchas se le erizaron la piel, que al preciso instante los profesores les estaban calmando, pero de la nada un brazo salió agarrando al profesor del cuello y matándolo con un cuchillo. Al fuego que apenas sabía que habían hecho pudieron divisar a la persona. Al verlo muchos no se movieron al estar en estado de shock. Pero algunos terminaron corriendo y gritando: es Jeff. Al escuchar tanta bulla Randy salió. Y al fijarse vio a Jeff con una sonrisa hecha por un cuchillo, más con una cara blanca como la nieve. Lo dejó catatónico y al ver eso Jeff se abalanzó contra él, matándolo en el proceso. Al escuchar tanta bulla Mark saldría de su cabaña, y ver que nadie había, pero, gracias a un reflejo, esquivó un cuchillazo que venía detrás de él. Al voltear vio impactado a Jeff cubierto de sangre y con un cuchillo en la mano, y lo que más resaltaba esa sonrisa. Al verlo no sabía si correr, gritar o pelear. Al intentar decir algo escuchó unas palabras: go to sleep. Al escuchar eso no pensó hábilmente al recibir varias apuñaladas de Jeff cayendo en el piso de esa zona cerca del fuego, que se estaba apagando. Logrando tomar un palo de madera con algo de fuego le pegaría a Jeff. Y dándole una patada en la nariz, lograría zafarse. Pero al instante sintió un fuerte dolor en su barriga. Al fijarse era el cuchillo que Jeff le lanzó. Se tumbaría. Pero vería como Jeff sacaba un mechero de uno de sus bolsillos, encendiéndolo y tirándoselo. Mark intenta zafarse del fuego sacándose su ropa, pero Jeff vería gasolina y se lo echaría mientras reía. Pero desde lo lejos se escuchó la sirena de un policía, así Jeff se iría agarrando su cuchillo y diciendo unas últimas palabras: nos veremos pronto, Mark. Al decir eso se fue hacia el bosque. Mark se despertó en la cama de un hospital, vendado, sintiendo su piel algo débil y a la vez sintió que su cuerpo estaba con vendas, pero tenía unas fisuras para ver.
Y pudo ver a un doctor que al verlo reaccionar llamaría a otros doctores. Y que le hablarían de su estado, que estaba así unos 2 meses, y que su padre estuvo pagando para su recuperación. Mark, al saber que su padre estuvo pagando para su recuperación, entonces no tendría dinero para su alcohol. Al saber eso, sabría que cuando ya no esté en el hospital sufriría los golpes de su padre. Y solo respondió a los doctores con un «está bien». Al esperar una semana donde no pudo moverse, por fin su cuerpo recuperaría sus fuerzas. Y saldría del hospital, pero no iría a su casa ya que quería evitar a su padre, así que decidió caminar y ver si algo pasó, pero tendría algo de miedo hacia Jeff, pero al pensar sobre ello se recordaría sobre Liu, que preguntaría por él en el hospital, y que cuando una doctora le escuchó le dijo, ya no está entre nosotros. Al escuchar eso, Mark se fue deprimido, su único amigo que tenía murió y no estuvo en su funeral. Al pensar tanto eso, solo iría a ver la escuela y vio como la escuela estaría abandonada por todos los problemas con Jeff y varios muertos. La escuela terminó clausurado. Al no saber a dónde ir, Mark tomó valor yendo a su casa. Al abrir la puerta se asomaría para ver dentro, al no ver ni escuchar nada. Entró y al ir a la cocina vio que todo estaba desordenado. Pero, escuchó un sonido detrás de él y vio como su padre estaba con una botella de vino en su mano, que pensaba azotárselo en su cabeza. Intentó esquivarlo, pero un zumbido sintió y un gran dolor de cabeza. Al sentir eso se desconcentró y la botella de vino se rompió en su cabeza, desmayándose. 6 horas después, Mark se despertaría en el piso de la cocina y sentía un dolor de cabeza. Eso era porque perdió algo de sangre y una parte de la botella se quedó enterrada en su cabeza. Al sentir tanto dolor se iría a su cuarto, a buscar el papel higiénico limpiándose la sangre que tenía, pero escucharía un sonido de la sala de la casa. Era su padre que estaba viendo la tele a alto volumen. Al saber que ni le importó a su padre tanto, que su padre está tranquilo viendo la tele, mientras que él está sangrando por su culpa, se llenaría de odio, y viéndose en un espejo que tenía vería a su reflejo hablando, una vida, así te trata como una porquería. Si tú fueras una persona tirada en el piso todos pasarán de ti, ¿eso es lo que quieres? No, no quiero eso. Entonces dales lo que putas merecen, y eso será fácil si me das el control. Mark, tú decides. Yo, Mark, te doy el control del cuerpo. Al decir eso último, Mark vería cómo su alrededor se tornaba de oscuridad mientras recordaba algo. Flashback. Mark estaba con la psicóloga de sus problemas y de lo que veía en el espejo. Mark, simplemente no dejes que se apodere de ti, ya que tu mente está fracturada y esto lo que ves es una parte de ti, pero más agresiva, más psicópata. Ok, psicóloga. Fin del flashback. ¿Por qué mi vida es así?, diría Mark, quedando inconsciente, y al poco tiempo se pararía pero con una sonrisa que resaltaba, mientras que con el padre de Mark estaba viendo la tele, pero de la nada se cortaría la luz. Al ver esto se pararía, intentando encontrar algo que pueda alumbrar el lugar en donde estaba, pero escucharía bulla en el cuarto de Mark. Al ir a ver y desquitarse con él le llamaría, Mark. Mark, ¿estás ahí? Pero no recibiría una respuesta, pero al entrar se encontraría con un charco de sangre en el piso que llevaba al baño del cuarto de Mark. Su padre, aún teniendo los efectos del alcohol, no pensaría bien y se acercaría, y vería el espejo el reflejo de Mark, que se había cortado su boca con un estilete y se voltería a cortar con un cuchillo, mientras una parte de su nariz se cortaba, pero a diferencia de su boca, esto lo que se estaba haciendo en su nariz no era tan profundo. Y esto lo vería ya que había una luz que lo alumbraba. Al ver esto el padre de Mark intentaría acercarse, pero la luz se apagaría y en ese preciso instante Mark se abalanzaría cortándole el pecho y apuñalándole. Al sentir tanto dolor el padre de Mark reaccionaría, pero recibiría un golpe seguido de un cuchillazo, pero el padre de Mark se apartaría yéndose, pero al no ver bien se tropezaría y cayendo mientras gritaba al saber que él creó este monstruo. Al poco tiempo la policía llegaría y vería la escena del padre de Mark descuartizado, mientras en la pared había una frase. ¿Por qué tan serio? Bueno, gente de YouTube, les traje un video algo diferente, así que espero que lo hayan disfrutado y lo siento por la inactividad del canal, pero ahora sí, adiós.